La Vinotinto Sub-17 disputó su segundo partido en el Suramericano ante la selección de Argentina. Estaremos hablando de esto también, de la Copa Libertadores, de lo que fue el Deportivo La Guaira Fluminense, declaraciones también de Jefferson Savarino en relación al episodio que se vivió con Salomón Rondón y la Federación Venezolana de Fútbol y mucho más en este episodio de Enlace Vinotinto. Buenas noches, Tommy. Mi pana, ¿cómo estás? Hola, Pedro. Aquí bien informado para hablar en el programa sobre buenas noticias, otras no tan buenas como la de la derrota de la selección de Venezuela contra Argentina en un mentiroso 3-2, ¿no? Sí, partido que acaba de culminar hace cuestión de minutos, así que bueno, una vez que esté publicado este video ya van a poder ver nuestro análisis fresco, digamos, salido del horno. Y bueno, la verdad que sí, hay que decir primero que el partido estuvo en un punto 3-0, eso para empezar, así que ya ahí te habla de la superioridad que tuvo Argentina en este partido, sobre todo en el primer tiempo. Y una Vinotinto que, bueno, lo que hay que destacar es que no bajó los brazos y logró descontar con 2 goles, Tommy, que yo creo que son muy importantes, sobre todo ya en lo que viene siendo la parte definitoria para los cupos directo al Mundial, porque nunca se sabe, obviamente, si ese diferencial de gol te va a favorecer. Y yo creo que, bueno, un 3-2 se ve mucho más bonito a pesar de ser una derrota. Sí. El tema de los goles a favor es importante y más aún cuando era factible que continuara los goles de Argentina en el partido porque dominaron en la mayoría del compromiso ante una selección de Venezuela muy desordenada, muy endeble en la última línea. Le costaba hacer 3 pases seguidos cuando pasaba al área rival. Y pues esto sin duda alguna te ayuda a analizar y que te ayuda para que el rival, uno pueda notar que el rival fue totalmente superior. Uno de los goles también, una salida en falsa del portero Vinotinto, pero de resto Argentina tuvo muchísimas llegadas. De verdad que uno entiende que este no es el rival directo de Venezuela, probablemente el partido rival directo era Bolivia, ahora Perú también, pero la verdad que hay muchísimo por mejorar. Está bien, esta es etapa formativa, pero ciertamente es una selección que me preocupa un poco porque ha tenido muy buena preparación. Creería yo que más de alrededor de 8, Pedro, 8 o 10 partidos de preparación antes del Suramericano y cuesta que levante cabeza el equipo de Johnny Ferreira. Sí, Tommy, la verdad que te digo algo, futbolísticamente hablando y obviamente tomando como referencia este partido muy pobre, lo de Venezuela. Le costó muchísimo el juego asociativo, le costó muchísimo salir del fondo. Argentina estuvo constantemente presionando en el primer tiempo, tuvo la pelota. Y la verdad que no se vio, se nota quizás la calidad en algunos jugadores, eso definitivamente se puede notar en destellos, Sí. pero el juego, lo colectivo, el trabajo, en este caso del cuerpo técnico encabezado por Johnny Ferreira, estoy contigo. Y Tommy, lo que preocupa es, y creo que también ya hacías referencia a esto, es la cantidad de partidos. Veía una publicación recientemente del historial de Johnny Ferreira con la Sí. Vinotinto Sub-17, creo que fue Luis Omar Torrealba, que habría que darle crédito a él, me parece que fue el que hizo la Sí, él mismo. Uh-huh. y bueno, a ver, eso te dice todo, ¿no? 3 triunfos en más de 15, casi 20 partidos, y la verdad que Sí. eso es grave, Tommy. Sí, estaba buscando esa estadística, no la pude conseguir al momento, pero sí, la estadística es negativa. Ojo, uno entiende que no, los resultados no son lo más importante en partidos de preparación, pero el otro extremo tampoco, que es prácticamente no ganar en el 90% de tus partidos. O sea, ya ahí la cosa sí es preocupante, bueno, y se está traduciendo en el suramericano. Y uno parecía que iba a haber un aire, y ojo,
todavía queda suramericano, pero en el primer partido contra Bolivia, Pedro, estaba ganando Venezuela 2-0 y terminan empatándole 2-2. Entonces, eso también preocupa, genera un desánimo enorme para la confianza colectiva de esta selección que, vaya, que no la está pasando bien. Y bueno, otro que seguramente no la debe estar pasando bien, Pedro, debe ser Salomón Rondón con esta clase de Jefferson Savarino, mostrando de verdad bastante educación, bastante respeto, bastante alejado de la polémica y pues con esos testimonios de ayer en el partido de La Guaira contra Fluminense, donde jugaron dos venezolanos, Jefferson Savarino y Jefferson Soteldo, entrando de recambio. Y pues sin duda alguna zanja esta situación y deja muy mal parado a Salomón Rondón. Sí, totalmente. Hay que decir primero que, bueno, el partido quedó en segundo plano, sobre todo a raíz de la declaración que todos estábamos esperando. Esto es un tema que Sí. abordamos en el episodio pasado, en redes sociales, y hay que decir que Savarino de verdad que declaró muy bien. Le preguntaron, incluso la pregunta del periodista creo que fue bastante profesional, diciendo, Saba, aquí todos obviamente quieren saber de tu opinión al respecto con lo que sucedió con Salomón Rondón. Y la forma en que declara, la forma en que se expresa, la calma y de verdad que toda la compostura que tuvo Jefferson Savarino para responder te da un indicativo, Tommy, de que por lo menos de su parte, digamos que él tiene la conciencia muy tranquila, ¿no? Y claro, hay otras cosas también que deja entrever, porque él mismo dice que le sorprende que Salomón Rondón haya puesto esta historia en su cuenta de Instagram, lo que te habla obviamente de que quizás hay una desconexión ahí de compañerismo, de por qué haces esto público. Y al mismo tiempo, bueno, vamos también a esperar, porque seguramente los próximos días o durante el transcurso de la semana, se le preguntará también a Salomón Rondón, ya sea en México, por las declaraciones de Savarino. Y bueno, Tommy, para mí la verdad que desde mi punto de vista, Savarino deja claro algo. Él estaba con molestias físicas, por eso no se reportó a la selección nacional. Él dice que tuvo comunicación con la federación, si bien es cierto que la federación no fue clara con su comunicado, bien lo mencionábamos, y tampoco fue clara en todo el proceso de expresar bien lo que tenía Jefferson Savarino por el motivo por el cual no pudo estar con la selección nacional. Y bueno, al tener una contractura y no una lesión, como él obviamente aclara, pues se entiende el que haya podido disputar un partido porque él se sentía en condiciones para jugar. Y por ahí todo bien. Y ya después, como tú decías, para mí Salomón Rondón muy mal y queda de momento muy mal parado porque siendo el capitán y el referente no puede dar ese tipo de declaraciones. Sí, mira, yo creería que de Savarino finalmente tener razón, entonces aquí hay dos villanos, la Federación Venezolana de Fútbol y o principalmente Salomón Rondón y la Federación Venezolana de Fútbol. Sabíamos que Jefferson Savarino no estaba lesionado, él lo dijo y nosotros también lo mencionamos aquí porque es que en ningún momento salió que él estaba lesionado, sino que tenía una carga física en el cual el futbolista necesita de reposo para luego retomar la acción. Fueron pocos días y además de retomar, entra de titular y se da el impresentable comunicado, Pedro, de la Federación Venezolana de Fútbol. Y ojo, aquí principalmente es la directiva, porque no, aquí no estamos hablando del departamento de prensa, porque ellos lo que hacen es cumplir con lo que le dictan de arriba. Jefferson Savarino no estará presente en esta convocatoria, luego de que el jugador informara que no se encuentra en condiciones de incorporarse a la fecha FIFA. Hubiese sido bastante sencillo agregar allí, en ese comunicado, el jugador ha estado en permanente contacto con el cuerpo técnico de la Federación de la Vinotinto, además el cuerpo técnico del Fluminense también, y se acordó que esta era la mejor decisión. Algo así, eso era todo, pero no fue así y esto generó la gran polémica. Hay muchas cosas que para mí siguen siendo raras. Pedro, Salomón Rondón casi que empezando el partido y publicando eso de Savarino, o sea, apenas era como que si estuviese esperando o alguien le filtró esa información, no sé, todo muy raro.
La verdad que todo muy raro. Y bien por el colega que tuvo la valentía de preguntarle a Savarino ayer sobre eso, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el futbolista Maravino y lo hizo de manera muy educada. Y bueno, una lástima que otro colega no pudo quizás rematar preguntándole sobre qué tal le pareció el comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol. Hubiese sido de verdad que bastante provechoso, ¿no? Sobre este tema. Ahora, algo que podría ser esclarecedor es que si Osvaldo Vizcarrondo no convoca a Savarino para la próxima doble fecha, ahí entonces está diciendo eh, que hubo una actuación equivocada de parte de Jefferson Savarino. Y caso contrario, pues entonces no vamos a saber nunca a ciencia cierta, porque Pedro, a mí me parece de verdad muy raro todo esto de que el cuerpo técnico de la Vinotinto estuvo siempre en contacto con Savarino y bueno, Savarino o la federación envía este comunicado tan escueto que bueno, yo te entiendo, en su momento me has mencionado y tienes razón de que quizá es un tema de interpretación de parte de nosotros los periodistas, pero bueno, a mí me cuesta creerlo porque fue un comunicado, yo lo noté incluso de molestia, de por ahí, hasta de mala intención. Sí, mira, es un comunicado, bueno, es que es la palabra, creo que la palabra que usa es escueto, es un comunicado vacío, es un Sí, comunicado que no deja claro nada, porque obviamente cuando tú dices que un jugador no está en condiciones de jugar, pues se presta para justamente interpretarlo de distintas maneras. Condiciones, ¿por qué? Condiciones físicas, condiciones emocionales, qué tipo de condiciones, algo le pasó a última hora, venía bien y luego se lesionó. Obviamente, sí, estoy contigo, pero al mismo tiempo, sí, yo creo que aquí lo que el hincha, o por lo menos lo que palpito, que el hincha le ha salpicado mucho, y obviamente lo hemos hablado y es la noticia principal, es cómo Salomón Rondón, el capitán de la selección nacional, lo primero que hace, y también estoy contigo, es cuando Jefferson Savarino juega con el Fluminense en su primer partido después de la fecha FIFA, es colocar una historia en Instagram burlándose de que no estuvo disponible con la Vinotinto, pero sí estuvo disponible con su club. Y a raíz de esto, obviamente, se desata una ola de comentarios, porque también luego vemos que la esposa de Sabarino también suelta comentarios muy reveladores también, y que habla mal, obviamente, de la conexión que pueden tener estos dos jugadores. Eh, y bueno, obviamente a nosotros nos interesa saber qué opinan ustedes, que nos están obviamente sintonizando en este episodio. Los leemos en la caja de comentarios y como siempre, obviamente estaremos interactuando, pero bueno, Tommy, lo más importante es que yo creo que ya por lo menos esto empieza a quedar un poquito atrás, pero sí hay que ver entonces, como bien decías, ahora se viene la próxima convocatoria y ahí veremos si en realidad esto queda atrás, porque si Savarino aparece en la lista de convocados, perfecto, no pasó nada. Si no está, ahí es cuando vamos a ver qué dirá Osvaldo Vizcarrón al respecto. sí, coincidimos totalmente y Pedro y amigos de Enlace Vinotinto, un futbolista que le está yendo muy bien actualmente, David Martínez, ¿no? Anota un doblete contra Cruz Azul en los cuartos de final, en la ida de la Conca Champions, y dos goles de alta factura, una de una gran individualidad y la otra de un buen sprint, de un buen cambio de ritmo para definir y ser la figura de su equipo contra el combinado azteca. Sí, Tommy, y los dos, de verdad que dos golazos. Mira, a mí, si hay un jugador que yo tenía mi ojo puesto y creo que lo hablaba un poquito en el episodio pasado, Sí. de ese futbolista que puede ser el próximo gran jugador de la selección nacional, es David Martínez. Yo creo que todos hemos seguido su trayectoria desde la sub-17, que veíamos el potencial y bueno, creo que este puede ser el año, Tommy. La verdad que físicamente lo vemos muy bien. Se nota la fortaleza física, se nota la masa muscular, se le nota obviamente las condiciones que está demostrando como futbolista son fantásticas. Y por supuesto, Tommy, bueno, esperemos que este sea el año que pueda dar el salto de calidad y próximamente, ¿por qué no verlo en Europa, no? Obviamente hay que esperar, de momento hay que seguir
ligando a que le vaya bien, pero esto es positivo, esto es muy positivo porque es un futbolista que el propio entrenador del LAFC lo está destacando como un crack del grupo. Sí, ojalá, Pedro, que este sea la última temporada de David Martínez en la Major League Soccer, porque sería extraordinario que a su edad, para cómo está actuando futbolísticamente, el que se vaya pronto al viejo continente nos haría proyectar a un futbolista venezolano que tendría todo para brillar, ¿no? Sí. Allí. Ojalá, de verdad que ojalá que esta sea la última temporada aquí y que salga una oferta de un equipo que le permita crecer, que le dé oportunidades. Y bueno, esperemos a ver qué pasa por la mente del futbolista, por la mente de la gente, por la mente de la directiva del LAFC. Pero mira, David Martínez, ojalá que su entorno, que su personalidad, que sea un futbolista sabio, que se sepa manejar, porque tiene muchísimas condiciones, como tú bien lo dices. Buen dribbling, buen uno contra uno, un sprint y un cambio de ritmo y una velocidad tremenda con balón y sin balón. Entonces, una muy buena zurda. Entonces, da la sensación de que puede llegar. Hasta ahora no ha tenido las únicas situaciones quizá extradeportivas han sido simplemente por el tema de la importancia o no que le haya dado el club al momento de ceder al futbolista a la Vinotinto, sobre todo en el pasado episodio que hubo con la sub-20, pero de resto no hemos visto a un futbolista que esté en pasos equivocados y eso también es importante, Pedro. Sí, Tommy, y también sabes que me parece muy importante de que él pueda ser el pionero nuevamente de una generación de futbolistas que tengan el enfoque nuevamente en Europa. Porque no sé si te acuerdas o no sé si compartes conmigo, pero siento que hubo una época, hasta no hace muchos años, donde la Vinotinto tenía a Darwin Machís, a Salomón Rondón, a Tomás Rincón, a Yángel Herrera, todos en Europa y todos en ligas importantes. Y la futura generación la estamos viendo más en la MLS, la estamos viendo más en las ligas del continente. Es Y, verdad. y eso no está mal, obviamente no está mal, pero hay que aspirar nuevamente a Europa porque sabemos que la máxima competición está ahí. Y qué bueno sería obviamente ver a Telasco Segovia también incorporarse a Europa junto a David. Pero bueno, solo el tiempo dirá. Pero sí, muy positivo lo de David Martínez. Sí, y vamos a pedirle a la afición, Pedro, que nos comente si les gustaría que David Martínez se vaya al final de esta temporada a Europa o debe esperar una temporada más, además de esta, para, para ver qué ellos opinan, ¿no? De resto, es un futbolista que está brillando, tanto en la Conca Champions como en la Major League Soccer. Y bueno, Pedro, otro futbolista que no le está yendo mal, en estos días hizo un casi golazo, fue Eduard Bello. La verdad que contra el Deportivo Pasto hizo un golazo, se la levantó al portero cuando se había deslizado para intentar achicarle y la pelota fue picando, picando y aparentemente entró, otros dicen que no y al final el árbitro sentenció que no ingresó a la línea de gol, pero igual ese día el equipo ganó, el Atlético Nacional, y Eduard Bello asistió para el gol de la victoria. Y en el último compromiso contra Jaguares de Córdoba anotó un muy buen gol de cabeza, de palomita. Y bueno, es un equipo, Pedro, que es líder de la Liga de Mayor. Tal cual, tal cual. A ver, 2 goles en 8 partidos, llegó en enero, ha entrado bien, se lo ve en ritmo. Y esto es un jugador, Tommy, que yo creo que no lo hemos hablado, creo yo, pero
¿por qué no también que lo consideren como un delantero? Porque me parece que Eduardo Bello en la selección nacional lo han usado más, ya sea como extremo, pero no como 9. Y yo creo que las condiciones que tiene Eduardo Bello, Tommy, se prestan para probarlo, si es que obviamente hay que usarlo en esa posición, Sí. como un delantero centro, porque de verdad que me parece que es un futbolista que tiene gol, que también tiene condiciones y que lo ha demostrado en todos los clubes que ha llegado. Y bueno, a falta obviamente de un delantero quizás referente, más allá de Salomón Rondón, sabemos que esa es una posición o una plaza donde todavía está muy abierta y creo que Eduardo Bello puede tener posibilidades también de meterse ahí. Sí, a mí de verdad que me gusta más Eduardo Bello jugando por la raya o en su defecto em, detrás del 9, pero no detrás como enganche, sino como lo hacía Julián Álvarez en el Manchester City de Pep Guardiola, Mm. Pedro, que ponía a Haaland de 9 Ujú. y a Julián Álvarez como un falso segundo 9, porque al final quedaba solo en el área Haaland, y Julián Álvarez era más llegador y le fue buenísimo. Tan buenísimo fue Pedro que ahora en el Atlético de Madrid quien está disfrutando de las mieles de esa posición es el Cholo Simeone. Sí, sí, sí. Hoy Julián Álvarez le dio una gran habilitación a Simeone, a Juliano Simeone, al hijo del Cholo, que generó la roja a Cubarsí. ¿Y por qué nos desviamos un poco? Para decirles de que en esa posición, ahí Eduardo Bello, como es asistidor también, pero llega, define, se le puede sacar provecho en esos dos aspectos, ¿no? Pero la verdad que a mí me alegra, ¿no? Me alegra muchísimo por Eduardo Bello porque ese es otro jugador, Pedro, súper respetuoso, un futbolista educado, de familia, y eso es importante. Son líderes con 34 unidades, el segundo es Pasto con 28 y el tercero es el Tolima de Jordan Osorio, quien Mm. recién debutó con dicho club. Ellos tienen 27 a 7 puntos entonces eh, del Atlético Nacional de Eduard Bello. Y bueno, Pedro, aprovechando que estamos hablando de Colombia, antes de pasar a otros temas, el fin de semana pasado me contentó mucho porque Richard Páez y Rafael Dudamel ganaron sus respectivos compromisos, incluso el Barcelona de César Farías también. Entonces los tres técnicos venezolanos representándonos en el exterior ganaron sus respectivos compromisos, ¿no? Sí. Y esto, a ver, no estoy diciendo que esto es una hazaña, pero es bueno mencionarlo, ¿no? Es bueno mencionarlo porque a los entrenadores venezolanos también en el exterior los critican muchísimo por la etiqueta de que los venezolanos no sabemos de fútbol, etcétera. Y pues el que se haya conseguido eso, Pedro, a mí de verdad que me alegró, sé que a ti también, y esperemos que esto se repita muchísimo, ¿no? Lamentablemente ayer el Barcelona perdió contra Cruzeiro en el inicio de su accionar en la Copa Libertadores y en casa, y bueno, esperemos que puedan levantar porque el Barcelona llegó, por así decirlo, de manera épica para la fase de grupo y esperemos pues que sigan avanzando. Sí, claro, totalmente. Mira, a ver, en el caso de Richard Páez con el Cúcuta, primero, obviamente su labor es tratar de evitar el descenso y lo está haciendo. Y lo está haciendo. En el caso de Rafael Dudamel, tiene al Deportivo Cali entre los primeros 8. Sí, señor. Así que sí, mira, eso para nosotros obviamente es una alegría. Y como bien decías, bueno, creo que por lo menos lo que me da la sensación en redes es que César Farías es muy querido en Ecuador, Tommy, muy Sí, respetado en Ecuador. Y como dices, ¿no? Lamentablemente arrancan con el pie izquierdo la Copa Libertadores, pero bueno, fue el primer partido y hay que esperar porque esta fase de grupos es larga. Pero los técnicos venezolanos dejando obviamente la bandera en alto en cuanto al fútbol nacional se refiere. así es, Pedro, y clubes venezolanos empezaron, ¿no? Ya la Copa Sí, Libertadores, el claro. Deportivo La Guaira, Pedro, sacó ese entonces
ese empate donde tú dices que fue más noticia lo que ocurrió en el post que en el partido. El partido quedó en segundo plano, Tommy. Bueno, y ojo, que ni siquiera hablamos también, ahí estamos viendo las imágenes del partido. Si bien es cierto, hablamos de lo que fue Sabarino y la novela con Salomón Rondón, hay otra novela también, diría yo, que la dejamos en segundo plano, pero es la de Jefferson Soteldo, que se fue Ah, cierto. por el túnel sin declarar o por el pasillo. Que Tommy, a mí eso, fíjate que la verdad, yo no entiendo cómo no hay personas, y las hay seguramente, pero hay jugadores que quizás no se rodean de este tipo de personas que los pueden asesorar y decirle, hermano, estás en tu tierra, entiendo que quizás obviamente te pueden llegar preguntas difíciles, pero es bueno que declares, es bueno que des la cara, es bueno obviamente que hables con los medios de comunicación. La gente te quiere escuchar, el aficionado, el hincha que paga un boleto o que te está viendo en televisión y dice, wow, esta es la oportunidad de ver a Soteldo aquí en Venezuela o ya sea en la televisión, quiere escuchar de él. Sabemos que lo aprecian, sabemos que lo quieren. Aquí no nos queremos enfocar nunca en el drama, en los temas extradeportivos. Eso tiene que quedar en segundo plano, pero para que quede en segundo plano, el jugador también se tiene que hacer un favor y declarar, ya sea ante preguntas incómodas o preguntas obviamente deportivas. Sí, yo en su momento conversé muy brevemente con su agente. Su apellido es Sesca, él tiene una agencia, es muy conocido en el fútbol venezolano. Y lo contacté para solicitarle una entrevista a Jefferson Soteldo y bueno, lamentablemente él no tomó con mucho agrado mi acercamiento, porque eso que tú acabas de decir, Pedro, yo también lo he dicho en mis redes sociales, de que tiene que mejorar muchísimo en situaciones extradeportivas. Y bueno, esa persona se molestó, me mencionó que él ha trabajado muy duro para que Jefferson Soteldo represente de la mejor manera dentro y fuera de la cancha al país. Entonces, bueno, si hubo ese esfuerzo, desafortunadamente ha sido de una u otra manera en vano, porque él ha estado envuelto en situaciones extradeportivas en el pasado. Aquí en Estados Unidos en la Copa América tampoco declaraba, pasaba de largo. Ayer en Caracas también pasó de largo. La verdad que no entiendo su actitud. Y bueno, fíjate que ayer él fue silbado por la tribuna, Sí. porque la gente está todavía muy dolida por lo que sucedió en la eliminatoria, la no clasificación al Mundial, etcétera. Y es una lástima, porque eso no es lo que uno quiere de un futbolista venezolano, Pedro. La idea es que, a ver, ya Soteldo tiene edad avanzada y ningún futbolista juega para perder, pero oye, tienes que colaborar un poco en la parte de imagen, ¿no? Para que puedas de una u otra forma reivindicarte, sabes, presentarte ante la gente. Total, total, Tommy, es que es así. Es así. La manera en que tú puedes reivindicarte, ganarte el cariño de la afición, no de nosotros. No estamos aquí hablando de los medios. Sí, claro. Es nuevamente de acercarte al público, de acercarte a los micrófonos, de estar disponible, porque nuevamente la gente quiere ver el compromiso del jugador, ya sea con el club y también con la selección nacional. Entonces, claro ejemplo de ello fue Jefferson Savarino, que mira, con toda la tranquilidad del mundo se tomó la molestia de atender, declaró bien, con calma, pausado, pensando sus respuestas, y yo creo que eso lo respeta mucho el aficionado. Eh, el aficionado venezolano quiere mucho a sus atletas y más cuando se destacan. Sabemos que Soteldo es un jugador con mucho talento, un jugador que nosotros lo admiramos por sus talentos futbolísticos y porque sabemos que puede rendir y puede seguir rindiendo, pero claro está que hay que ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Tal cual. Y uno entiende que el atleta, el futbolista y el atleta en general, hay momentos en que quiere darse unas pausas Sí, comunicacionales. Por ejemplo, luego de la eliminación de Venezuela,
rumbo al Mundial del 2026, está bien en tomarse unos meses por tristeza, Claro. no estar de ánimo, sí, eso está muy bien, pero ya luego pues que vuelves a la acción con tu club y que vuelves a tu país de origen donde los medios te quieren abordar porque eres venezolano jugando en ese club en Brasil, tal como se hizo con Savarino, porque yo estoy seguro de que así no hubiese esa polémica con Salomón Rondón, los periodistas iban a abordar a Savarino para hablar de su presente en el club, la selección nacional, etcétera. Pero bueno, ojalá que en estos años que le quedan a Soteldo de Carrera, pues pueda revertir esta situación. Y bueno, hablando de ese compromiso, la sacó barata Deportivo La Guaira. La verdad que no tuvieron una llegada muy clara, que digamos. La mayoría, por no decir todas, fueron de Fluminense. Y para muestra un botón, la figura del partido fue el portero Christopher Varela. Sí. Y, pero bueno, es un empate súper positivo, teniendo en cuenta el rival, teniendo en cuenta el grupo en el que está. Tiene que sumar de a 3 sin duda cuando Bolívar vaya a Caracas, el Bolívar de Bolivia. Y bueno, el otro contrincante también es fuerte, es el Independiente Rivadavia de Argentina. Pero bueno, está obligado a ganar contra el equipo boliviano y buscar también sumar de a 3 contra Rivadavia en casa. Ya todo lo demás que pueda rajuñar de visitante, pues podría ayudarle a conseguir ese boleto a los octavos de final. Está difícil porque el grupo no es fácil, pero bueno, creo yo que esa sería la fórmula para poder conseguirlo, ¿no? El otro club es la Universidad Central de Venezuela, que está en un grupo con Rosario Central de Argentina, Independiente del Valle de Ecuador y Libertad de Paraguay. Entre comillas, es un grupo quizá más accesible. Yo sé que Independiente del Valle es una meca del fútbol suramericano, de exportar jugadores desde hace como 10 años para acá, pero siento que es un poco más accesible que el grupo donde está el Deportivo La Guaira. Pedro, en esto de lo que es el panorama de nuestros equipos en el torneo más importante a nivel de clubes. Sí, estoy contigo, Tommy. Quizás, mira, quizás para mí la verdad que los dos grupos están, Tan eh, fuertes, ¿no? sí, están fuertes. No sé si tan accesibles, la verdad. Entiendo tu punto de vista, obviamente, con la Universidad Central, pero la verdad que si hablamos por historial, pues bueno, creo que ya lo decías, Libertad en Paraguay obviamente es un equipo con mucha historia, Rosario Central también Argentina, Sí, claro. Independiente del Valle, pues bueno, obviamente viene haciendo Ecuador las cosas muy bien, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Sí. Pero bueno, mira, es obviamente un torneo que queremos ver si los clubes venezolanos finalmente pueden dar ese paso, si por lo menos pueden conseguir uno de ellos la clasificación a la siguiente fase. Creo que este empate de La Guaira es muy bueno, es muy positivo y creo que lo hemos visto en el pasado, donde los clubes venezolanos de local quizás se hacen fuertes, sacan resultados positivos contra clubes brasileños o argentinos, pero luego de visitante les ha costado muchísimo, así que bueno, la prueba de fuego será, como bien decías, una vez que les toque ir ya sea a Bolívar o a Independiente también. Sí, tal cual. Tal cual. Y bueno, Pedro, invitar a la gente principalmente a que le den like para que empuje al algoritmo a que lo muestre a más personas, comentar que allí tanto tú como yo vamos a estar respondiéndoles a todos, la consideración de suscribirse también. Ya estamos cerca, ¿no, Pedro?, de llegar a 3,000 suscriptores y bueno, trabajando duro para poder lograr paso a paso crecer en este canal. Así es, así que bueno, nuevamente suscríbanse. Agradecemos a todas las personas que se siguen conectando con este proyecto. Le estamos tratando de dar, por supuesto, más frecuencia a este canal para estar con ustedes siempre. Así que bueno, la idea es que nos sigan apoyando de esta manera. Y bueno, seguramente estaremos en el próximo episodio hablando del futuro
de esta selección sub-17 de Johnny Ferreira, que le quedan 2 partidos más, Tommy, de fase de grupos, contra Perú y Brasil. Y bueno, nada fácil porque Bolivia le ganó a Perú el día de hoy y ahora, bueno, obliga básicamente a Venezuela también a ganarle a Perú para no tratar de quedarse por fuera. Así que esperemos, obviamente, ese va a ser el próximo partido contra Perú y bueno, ya finaliza contra Brasil, que parece ser el equipo más fuerte de este grupo. Así es. El rival al que hay que ganarle sí o sí es a Perú. Cuídense mucho, muchachos. Un fuerte abrazo para todos.